Un saludo para todos, yo soy el profe Ulises y vamos a continuar acá trabajando nuestro curso de álgebra. Estamos trabajando puntualmente la factorización, en este caso vamos a ver la factorización de la suma de cubos perfectos. Factorización de la suma de cubos perfectos. Bueno, entonces, ¿eso qué es? La factorización de la suma de cubos perfectos equivale al producto de dos factores. Al producto de dos factores, a la multiplicación de dos factores. El primer factor va a ser un binomio y el segundo factor va a ser un trinomio. Entonces vamos a factorizar este binomio que tenemos acá. A al cubo más 8b al cubo. Recordemos que la factorización simplemente es expresar en factores. Que al volver a multiplicar esos factores, nuevamente regresamos a la expresión original. Bueno, entonces, ¿cómo resolvemos eso? Primero, se obtienen las raíces cúbicas de cada término de la expresión original. ¿Cuál es la expresión original? Es esta que tenemos acá. A al cubo más 8b al cubo. Entonces, la raíz cúbica del primer término sería raíz cúbica de a al cubo. Primer término a al cubo. Eso es a. Porque a la 3 vuelve y me da lo que está acá adentro, que es la cantidad subradical. Ahora miremos el segundo término. Raíz cúbica del segundo término, que es raíz cúbica, se expresa raíz cúbica de 8b al cubo. O sea, es decir, esta, segundo término. Eso equivale a 2b. ¿Por qué? Porque 2b lo elevamos al cubo y nuevamente obtenemos 8b al cubo. Esto que está acá en la cantidad subradical. Esto que en realidad es el paso 2. Paso 2. Se construye el primer factor. El primer factor es un binomio. Vamos a construir el primer factor. ¿Listo? Recuerden que les dije que esto simplemente lo factorizamos expresándolo como el producto de dos factores. Un binomio, como dice acá, y el segundo factor, un trinomio. Entonces vamos a obtener el binomio. Vamos al paso 2. El primer factor es un binomio. Lo construimos sumando las raíces cúbicas del paso anterior, o sea, este paso 1, es decir, sumando estas raíces cúbicas. A más 2b, como lo tenemos acá, y ahí tenemos nuestro binomio. ¿Listo? Entonces, paso número 1, obtenemos las raíces cúbicas de cada uno de los términos. Paso número 2, sumamos las raíces cúbicas de esos términos. Muy bien. Paso número 3, se construye el segundo factor. El segundo factor es un trinomio. El primero es un binomio y el segundo es un trinomio, cuyo primer término corresponde al cuadrado del primer término del binomio del paso 2. El segundo término es negativo y se forma multiplicando los dos términos del paso 2 del anterior, y el último término es positivo y equivale al cuadrado del segundo término del paso 2. Entonces vamos a obtener el primer término del trinomio. El primer término del trinomio dice que es el cuadrado del primer término del binomio del paso 2. Entonces miremos el primer término, es este, de este paso 2, este es el paso 2, que me equivoqué. Este al cuadrado. Entonces, primer término del trinomio, a al cuadrado. Muy bien, vamos al segundo. El segundo término es negativo, siempre va a ser negativo. Y se forma multiplicando los dos términos del paso 2. Es decir, estos dos términos los multiplicamos a por 2b. A por 2b. Es decir, queda 2ab. Y siempre es negativo. Siempre va a ser negativo. ¿Listo? El tercer término del trinomio simplemente dice acá, o sea, el último término siempre va a ser positivo y equivale al cuadrado del segundo término del paso 2. Y equivale al cuadrado del segundo término del paso 2. Es decir, el segundo término es 2b. Entonces 2b al cuadrado, eso me va a dar 4b al cuadrado. Finalmente construimos el trinomio, es sumando todo esto. A la 2 menos 2ab más 4b a la 2. Y este es el trinomio, el cual equivale al segundo factor. ¿Listo? Equivale al segundo factor. Ahí tenemos ya nuestros dos factores. El primero es este binomio, y el segundo factor es este trinomio. Ahora se expresa el producto de los pasos 2 y 3, es decir, este
este resultado del binomio, con este resultado de este trinomio, lo expresamos como un producto, como está acá, como un producto. Los expresamos, los dejamos indicados como una multiplicación. Entonces finalmente podemos decir que la factorización de este es nuestro ejemplo original, 8 al cubo más, perdón, a al cubo más 8b al cubo equivale a más 2b por a a la 2 menos 2ab más 4b a la 2. Esa es la factorización, expresada como dos factores, un binomio y un trinomio. Notemos siempre que en la suma, en la factorización de la suma de cubos perfectos, de la suma de dos cubos perfectos, siempre este segundo término acá va a ser negativo y el tercer término va a ser positivo, siempre va a ser así. Cuando hablamos de la suma, la factorización de la suma de dos binomios, la suma de cubos perfectos. La suma de cubos perfectos. Bueno, vamos a ver otra cosa acá, vamos a ver otro ejemplito. Miremos este ejemplo que tenemos acá. Vamos a factorizar esto. X a la 6 más 64y al cubo. Entonces dice que vamos a primero obtener las raíces cúbicas del primer término y del segundo término. Entonces la raíz cúbica de x a la 6 resulta que es x a la 2. ¿Por qué x a la 2? Por x a la 2, por x a la 2 me va a resultar x a la 6. Ahora, el último término, el segundo, la raíz cúbica de 64y al cubo, equivale a 4y. ¿Por qué 4y? Por 4y. Por 4y, nuevamente obtengo 64y al cubo. Ahí tenemos ya las raíces cúbicas. Ahora, ¿qué viene con el paso 2? El paso 2 es que construimos el binomio con estos dos, es decir, x a la 2 más 4y. Ahí tenemos el binomio. Ahora el paso 3 dice que este al cuadrado, es decir, x a la 2 al cuadrado, vamos a escribirlo completo, siempre es negativo porque esto es una suma. El producto de estos dos, es decir, 4x a la 2y, el producto de estos dos términos. El tercer término siempre va a ser positivo. Tengamos presente cuando esto es positivo, esto ocurre en los signos. Listo, sería 4y al cuadrado. Entonces resolviendo esto, queda que x a la 2 elevado a la 2, resulta que es x a la 4 menos 4x a la 2y más 4y a la 2 da 16y a la 2. Ahí tenemos nuestro segundo factor. Entonces finalmente podemos decir que la factorización de esto queda de la siguiente manera. El primer factor es este, x a la 2 más 4y por, segundo factor que es este, x a la 4 menos 4x a la 2y más 16y a la 2. Y ahí me quedo ya factorizado. Si nosotros hacemos este producto, multiplicamos este factor por este otro factor, hacemos la multiplicación nuevamente y reunimos términos semejantes, nuevamente volvemos a esta expresión original. Entonces recordemos que factorizamos es para buscar comodidad, para expresar algo en forma de productos que es más fácil de simplificar. Todos estos pasos, cuando uno aprende esto, se los puede ahorrar, los hace uno de forma mecánica. Bueno, muy bien, hasta acá este video. Si les gustó, por favor denle me gusta. No se les olvide suscribirse a este canal. Y finalmente quedamos OK.